especial en el sentido que es un pediatra puericultor, el doctor Darío Botero Cadavid. Es egresado de la Universidad del Rosario y forma parte del grupo de puericultura de la Sociedad Colombiana de Pediatría. El doctor Darío Botero ha sido distinguido en este grupo como una persona muy activa, participativa y con logros académicos importantes, como ser el editor del libro de la crianza hoy, que ha sido de verdad un documento de apoyo para pediatras y en general para miembros de la salud, para personas que trabajan para niños. Es un documento que ayuda en el continuo devenir de los días porque contempla no solo aspectos del niño sano, sino aspectos de muchas de las patologías que a diario son consultadas en los consultorios de pediatría o en los controles de crecimiento y desarrollo. Yo le preguntaba a él que para presentarlo, cómo me gustaría conocer más detalles de su hoja académica, y fiel a su sentido de puericultor me dijo, no, mi mejor título, el más importante y por el que quiero que la gente me reconozca, es ser el papá de Valeria y Juliana y el tío de Antonia. Eso nos da la idea, disculpa, de lo que para él significa la entrega a los niños. La conferencia, Los niños diversamente hábiles en el confinamiento, es una manera de expresar cómo la pediatría realmente hoy día tiene un criterio ampliamente incluyente, democrático y pensamos en verdad en todos los niños. Bienvenido, doctor Botero. Es un placer que usted esté hoy en este espacio de la Universidad Nacional. Bueno, buenos días. ¿Ustedes me confirman si me escuchan? Está perfecto, Darío. Adelante. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Primero, gracias por la invitación a la doctora Novia, que ha sido también inspiración para nosotros en el grupo de Pericultura por su trabajo con los avances y por sus investigaciones. Y pues voy a contarles nuestra experiencia con respecto al término los diversamente hábiles. Nosotros hicimos un trabajo en nuestro grupo de investigación que tuvimos en Colsantas, en la Fundación Universitaria, y trabajamos de la mano del doctor Germán Soto, que ya nos acompaña en este plano existencial. Luego esta charla a dos voces, a dos corazones, con todo el desarrollo de nuestra propuesta que ya a los niños con discapacidad diversamente hábiles. Y en el contexto de la diversidad, quiero empezar con mi sobrina Antonia. Hace unos días antes del confinamiento hablábamos nosotros en la familia, como cualquier tarde de reunión, estábamos hablando de muchos temas y alguna vez le preguntamos a Antonia, Antonia, ¿vos qué cuando seas grande? Y Antonia nos dijo, tomó unos minutos, miró a todos y dijo, yo quiero ser un perro. Y entonces nosotros nos damos un perro, entonces papá, pero no quiero ser una bailarina, una científica, una doctora como tu padrino, además de ser el tío, soy el padrino de esta pulga. Mi esposa también es médico, la hermana, la tía, entonces ella dijo, no, yo no quiero ser nada, yo quiero ser perro. Entonces los voy a dejar con mi inquietud de la diversidad, de por qué Antonia, vamos a ver, así lo descubrimos, quiere ser un perro. Para recordar con sus cosas la vida, voy a Gabriel García Márquez, que nos cuenta que la vida de uno es lo que uno recuerda, y cuando uno transmite el conocimiento o cuando uno transmite las cosas que lo apasionan, son las cosas que han marcado definitivamente. Este contexto de por qué pediatra
también ha dedicado a puericultura. Quiero contarles un poco. Conmigo, como les digo yo, ustedes ya no están en este plano, es que están hace un año. Con Germán fuimos compañeros de residencia. Durante la residencia nos encontramos nos conocimos el de la misericordia, él es Panamán, ¿qué? Aló. Disculpa, Darío, Cierto, revisa el Germán, micrófono, por favor. Mil disculpas. acá. ¿Qué tal aquí, Doc? Ahí es que tiene algo de interferencia. Yo creo que intentemos de nuevo, a ver. Continúa, por favor. A ver, Ahí está mejor. ¿aquí cómo me escuchan? ¿Qué tal aquí? Habla. 1, 2, 3, ¿cómo me escuchan? Si es que hay algo de interferencia, no sé. Continuemos a ver si mejoramos un poco. Aló, ¿ahí qué tal me escuchan? Mejor, continúa. Listo. Bueno, les contaba a ustedes que con Germán nos conocimos en la residencia y durante la residencia empezamos a mostrar ese gusto por lo que es el acompañamiento de los niños y las familias en muchos escenarios. Eso nos llevó a que durante nuestra vida, trabajo en la cultura, estuviéramos en muchos escenarios. Fuimos profesores de la universidad, recibimos estudiantes inclusive de la facultad de la Universidad Nacional, para que rodaran con nosotros y escucharan nuestra percepción de lo que es la puericultura. Esta es la última foto de un viaje que tuvimos con Germán, que fue a la ciudad de Cali. En ese contexto hicimos muchas cosas. ¿Y por qué nosotros terminamos hablando de puericultura? Terminamos hablando de puericultura porque nos encontramos con la gente de la Universidad de Antioquia. Ellos, la gente de la Universidad de Antioquia, es un grupo de puericultura muy conocido en el país. Ellos mantienen una producción desde hace más de 30 años y tienen un boletín que se llama La Crianza Humanizada. A nosotros, siendo residentes y pediatras nuevos, nos gustó mucho el concepto de la crianza humanizada y eso nos cambió la vida a nosotros por la forma en que ellos hablaban de cómo los adultos se podían relacionar con los niños, cómo los niños eran gestores de su propio desarrollo y el papel de nosotros los adultos era más que forjadores de acompañantes y eso sí, de asegurar cuáles eran sus derechos y todo dentro del marco de que el niño pudiera desarrollarse. En ese texto de cómo acompañar a los niños para su desarrollo, nos planteamos qué podía pasar con los niños con discapacidad. Y nos llamaba mucho la atención que en nuestra formación no había mucho contacto con los niños con discapacidad o cuando llegaban a nuestros consultorios eran los niños chicharrones porque no sabíamos cómo abordarlos o cómo hacer los MIPRES que tocaba hacer. Los niños llegaban con unas órdenes de interconsulta, llegaban con órdenes de 50.000 especialidades, medicamentos, y de pronto una consulta que es hábil en 20 minutos con ellos podría ser de 30 a 40 minutos. Y a nosotros digamos, en nuestras conversaciones nos angustiaba un poquitico eh, no tener más formación porque en nuestros consultorios comenzaron a llegar más niños
de estas características. Y pensábamos no solamente nosotros como médicos, sino la sociedad en general no estaba preparada para ellos. Por ejemplo, esta es una imagen que nos gustó mucho, de un parque en México donde tienen inclusión para que los niños se puedan divertir en este momento. Y a través de esas conversaciones, nosotros empezamos a trabajar un poco el concepto de lo que era el acompañamiento de los niños con discapacidad. En el año 2009, a Germán lo buscan de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de su revista icónica, que es Crianza y Salud, para hablar un poco de cómo es el proceso de acompañamiento de los niños con discapacidad. En ese momento, pues, se hizo un primer artículo de la percepción de nosotros sobre esa parte. La foto Diego Juan tenía eh, una enfermedad neurológica degenerativa. De hecho, el niño falleció la semana después de hacer el artículo. Aquí, de ese primer escrito que se propuso, nosotros proponíamos esto que quiero compartirlo con ustedes. Para el y yo diría que para el equipo de salud no pueden ser desapercibidos estos niños y debemos capacitarnos no solamente como profesionales, sino como humanos para generar mayor empatía desde los necesitados, porque es nuestra misión. Desde ese punto de vista, debemos prepararnos no solamente para ayudar a los niños, sino para también dar la mano a sus cuidadores. En ese contexto, recuerdo una frase del profesor Escardó, pediatra puericultor argentino, que es que los pediatras no solamente éramos médicos de niños, sino también éramos médicos de familias. Entonces, esta era nuestra era disquisición y lo que les decía al principio, nos llamaba la atención que nuestra formación careciera un poquitico más de esa profundidad acerca de estos niños y de estas familias. Este es Manny y Juan Diego. 3 años después, nosotros volvimos a hacer una revisión de lo que se podría hacer desde el punto de vista de lo que había literatura en ese momento. Entonces, nos preocupaba un poquitico no solamente el aporte médico que podríamos hacer por estos niños y estas familias, sino también cómo se podría abordar la crianza con niños con discapacidad. Porque tenemos en la discapacidad, en ese rango, podemos tener niños con síndrome de Down, podemos tener niños con parálisis cerebral. Y todos necesitan un abordaje desde el punto de vista de acompañamiento por parte de los padres y de nosotros como líderes naturales de ese proceso desde el punto de vista médico. Recuerdo alguna adolescente que veíamos en la consulta y él, cuando lo examinábamos con los residentes, y la mayoría de las residentes son damas, cuando lo revisábamos con él, hacía popó. Entonces, establecer con la mamá, este era un chico ya en adolescencia, que no le gustaba que le vieran los residentes, y cuando lo empezamos a examinar, cuando estaba yo solamente o cuando teníamos un caballero, el niño se dejaba examinar y estaba mucho más tranquilo. Entonces, eso nos daba pie para entender que la crianza y el acompañamiento de ellos también que estar, digamos, en el escenario de los consejos de nosotros y de plantear una nueva realidad para poder acompañar a estos niños. Este segundo artículo resalta que a nosotros nos parece que, concluimos en el grupo de estudio, que la discapacidad es una condición que ninguna familia está buscando. Sin embargo, depende del acompañamiento que tenga la sociedad y que tengamos nosotros también como esos médicos cuidadores de la salud y el acompañamiento de las familias, para que los padres entiendan que sí tienen un niño con un proyecto de vida diferente,
pero que se puede volver una misión para que ellos puedan en ese acompañamiento ayudar a desarrollar a sus hijos. Durante todo este tiempo que trabajamos discapacidad hemos encontrado cosas maravillosas, hemos encontrado niños con autismo que escriben poesía, niñas con parálisis cerebral que hacen arte. Hemos encontrado una cantidad de cosas que nos han llenado, que nos han dado pie para pensar que sí se puede volver una misión siempre y cuando la sociedad cambie la forma de ver estos niños y estas familias y nosotros hagamos mejor nuestro acompañamiento. 4 años después de este primer artículo, nosotros seguimos trabajando en el grupo y fuimos evolucionando y encontramos una fundación que está en Suba, que se llama Fundir, en Fundir, que es una fundación religiosa donde hay niños con discapacidad, adultos con discapacidad que van y hacen sus terapias y su rehabilitación. Adicionalmente, hay habitantes de calle con discapacidad a los cuales les dan posada. Es una ciudadela de la discapacidad. Hablamos con Germán que los raros inclusive éramos nosotros, porque allá la reside, como lo llaman ellos, habilidades, es una habilidad de rehabilitación y de hacer sentir a la persona como parte de la sociedad sin ninguna recriminación y sin ninguna adicción. Esta es una pasión religiosa de origen indiano que también hace el mismo trabajo en Italia y ellos allá los llamaban diversamente hábiles a las personas con discapacidad. Entonces nos gustó mucho y lo llevamos al grupo de pediatría como propuesta de cómo referirse a los niños con discapacidad por una habilidad diversa que lo que busca es que nosotros reconozcamos que los niños diversamente son diferentes desde el punto de vista físico, cognitivo, sensorial, pero que esa diferencia que tenemos nosotros como sociedad y en el caso de los mismos que los sacamos, podemos resaltar no solamente su discapacidad, sino las habilidades que les permitan enfrentarse a la vida para que puedan tener un proyecto y accionarse de la mejor forma. En ese contexto, nosotros empezamos a llevar esta nueva propuesta que para muchas personas era romántica porque era decir discapacidad por diversidad de habilidades, pero a nosotros nos parecía era un término que dignificaba lo positivo y no solamente resaltaba lo negativo que es la discapacidad. Y en los siguientes artículos seguimos muy preocupados de cómo podemos acompañar a los niños con discapacidad diversamente hábiles en ese proceso de crianza para mirar cómo van las cosas. Y seguíamos hablando desde nuestra propuesta de cómo irlos involucrando a ellos en los roles de la vida cotidiana, de dejar de victimizar cuando sus capacidades lo permitían y de cómo, de esta misma mano, de cómo ir llevando a los padres durante el mismo proceso. Otro de los puntos de investigación sobre lo cual fue cómo se podían acompañar a la madre que tenían un fruto de su gestación con una malformación o con un diagnóstico desde el punto de vista genético como como el síndrome de Down, cómo los podíamos acompañar y entonces el equipo comenzó a trabajar el acompañamiento de estas madres desde un área que nos parece maravillosa, que es la pediatría parental, que aporta cosas maravillosas a lo que hacen los equipos de ginecología y obstetricia,
que son muy buenos en detectar el riesgo, en hacer los controles, el peso, la talla, pero además nosotros en estas consultas lo que queríamos era escuchar a los padres, hacer un plan de cuando naciéramos a necesitar. Entonces, lo que nos veíamos, nos hablábamos con el genetista, con el neurólogo, el fisiatra, de forma que los padres fueran entendiendo cuál era su misión al momento de que los niños nacieran. En ese contexto y en esa búsqueda de información, nos encontramos con un artículo que publicó la doctora Miriam Bastidas del Grupo de Investigación de la Universidad de Antioquia de la experiencia que tienen las mamás con síndrome de Down en el momento en que el equipo de salud les da la noticia o en el momento en el cual el equipo de salud los acompaña en el proceso. Entonces, voy a citar esta parte del texto. Esta es una mamá que cuando el niño nace con síndrome de Down, el médico y el equipo de salud lo ve y entonces va y le dice, señora, le tenemos una noticia, el niño es mongólico y no va a poder hacer nada en la vida. Es muy importante que cuando salga usted de la consulta, perdón, cuando salga de la hospitalización, pida una consulta lo más pronto posible para que le den asesoría de lo que hay que hacer con su hijo. La mamá le hace una contrapregunta al equipo al momento de contar su historia. Si usted fuera médico, ¿qué haría? Contando que el niño en mención asistía a un jardín de inclusión y ya había, digamos, estaba realizando su proyecto, la mamá acompañándolo en el colegio. Y la mami dice, si a mí me tocara dar una noticia, yo cogería a esa mamá, primero que todo la abrazaría. Esto antes del COVID, ¿no? Pero digamos que abrazaría y puede ser un abrazo virtual. Y le diría que alcanza a imaginar el ser tan bonito que le dio la vida. Además, yo le daría un abrazo para demostrarle todo mi afecto. Esta percepción que tiene el equipo de salud es la percepción que tienen los padres del equipo de salud en el momento que nos acercamos. Entonces, tal vez los pacientes, las familias, lo que quieren es gente más cercana desde el punto de vista emotivo, emocional, y que nos comprometamos un poco más con nuestros pacientes para que puedan desarrollar ese proyecto de vida. Como es al principio, estas familias no escogieron este tratar de la vida y lo que necesitan es que los podamos dignificar de todo punto de vista para su desarrollo completo. Entonces nos pone mucho a pensar de cuál es nuestro papel como médico en este punto. Como segundo punto a desarrollar, yo quiero a ustedes contarles que como pediatras y como médicos o como parte del equipo de salud, que vemos niños, de dignificar el papel del niño en su proceso de desarrollo. No solamente con el niño en discapacidad, sino con el niño sano. Debemos hacer todo este proceso. Y en este contexto, quiero darles esta cita de un libro que para nosotros es maravilloso, que se llama La estrella del universo contado por los niños, de Javier Naranjo, que es un promotor de lectura en el eje cafetero. El doctor Naranjo hace actividades con niños y les pregunta definiciones de la vida. Y él publicó un libro donde es una especie de diccionario de referencia y encontramos esta definición de niño. Nos parece maravillosa porque un niño para un niño es lo que estoy viviendo hoy. Entonces, en ese contexto, los pediatras las personas del equipo lo debemos dignificar y debemos entender que el niño no es una adultura, que los niños tienen procesos diferentes que van en construcción y el niño diversamente hábil requiere un poco más de ese acompañamiento para que pueda completar
todo su proceso. Esta es una definición del grupo de la Universidad de Antioquia, de un libro que para nosotros en puericultura es icónico, que se llama El Niño Sano. Niño Sano, ellos plantean muchas cosas, pero esta definición a nosotros como grupo nos parece maravillosa y hermosa, porque plantea en inicio, cada ser humano es único y irrepetible y que tiene una capacidad de desarrollo para poderse enfrentar a la vida. Y en ese contexto quiero invitarlos a ustedes para que lleven esta definición a sus corazones, para que podamos trabajar con los niños, y en especial cuando ustedes vean un niño diversamente hábil, recuerden esta frase y sean partícipes de cómo podemos ayudar a los niños y a las familias en todo este proceso. De uno de nuestros libros, que es una Biblia dentro del grupo, no solamente de Bogotá, sino a nivel nacional, es El Principito, y yo los invito, si no lo han leído recientemente, a que lo hagan, y más si estamos viendo niños, porque es un libro mágico donde encontramos esta cita, y es cierto, la mayoría de las personas olvidamos qué es ser niño. Entonces, es para que no dejemos perder el niño interior y podamos relacionarnos de una forma mejor con nuestros niños y con nuestros pacientes. En un tercer punto de esta conferencia, quiero darles que estos niños van a llegar al escenario actual de la sociedad, que es la familia, y es donde el equipo de salud tiene que fortalecer ante este proyecto de vida que es diferente, tiene que fortalecer al grupo para que entienda cuál es su papel, que es absolutamente determinante. Desafortunadamente nuestra sociedad no está preparada para la discapacidad, desde el entendimiento de las enfermedades, desde la forma en la cual nosotros podemos hacer nuestra terapia. Poco a poco se han logrado, digamos, se han ganado unas batallas en el reconocimiento de la discapacidad para el acceso a andenes, a comerciales, pero todavía nos da mucho recorrer ese camino y nos toca trabajar con las familias como el primer espacio democrático en el cual digamos, podemos hacer un cambio. Aquí en la foto estamos con nuestra maestra Carmen Escayón. Carmen es pediatra, puricultora, humanista, líder social. Ella vive en Cartagena y es una maestra de todos nosotros. Y Carmen, en alguna de sus conferencias y en alguno de sus escritos, escribió esta cita maravillosa, que es la mano viviendo, y es que la familia es un ser vivo que cambia, y todos los días estamos cambiando, y en este momento de cuarentena nuestras familias han cambiado, y los padres que antes no tenían tiempo para sus hijos, hoy los están teniendo más, y hoy están viendo cómo tienen que ayudar a resolver este proceso de lo que está pasando en este momento. Entonces, en ese contexto, las familias, que son seres de cambio, son parte de nuestro trabajo, para poder acompañar a los niños diversamente hábiles. Y el mundo está cambiando, y está cambiando porque ya vemos a los padres más involucrados en el proceso de crianza. Y es una frase de otro maestro de nosotros, que es el doctor Francisco Leal Quevedo, pediatra y escritor infantil, filósofo y alergólogo, y pues tal vez al profesor Pacho, con lo que más le gustaría que lo identificáramos por su escritura, su actividad como escritor.
En los nuevos tiempos encontramos algo parecido a lo que estamos viendo en esta gráfica, que es de un hospital de Barcelona, el Home 23, en donde las madres que entraban a cuidado intensivo no podían tener contacto la piel con sus niños. En ese hospital inventaron un protocolo del contacto piel a piel con los papás para que los niños vieran esa primera parte y empezar a ver que ellos succionaban, les ayudaba a los niños a una mejor adaptación. Esto es el cambio de los tiempos. Esto es a lo que yo los invito a pedir, que las familias pueden cambiar si nosotros proponemos cosas. Los médicos deben ser esos líderes en todo el proceso. Esta imagen que ustedes están viendo es un prematuro extremo en una unidad de cuidado intensivo en Alemania, donde el papá, él vivió en Colombia, estuvo con nosotros en el grupo y le explicábamos, porque la señora se fue a tener su hijo a Alemania, le explicábamos de la importancia del cuidado del contacto piel a piel, y él fue y les explicó en la unidad de cuidado intensivo del hospital su punto de vista, que fue bien acogido, y se inventaron todo este protocolo de que si ustedes se dan cuenta el niño está ventilado, vamos a sacarlo de la incubadora y acostar encima del papá para que pudiera tener el contacto piel a piel, estando la mamá en ese momento intensivo por por una enfermedad hipertensiva. Es a lo que yo me refiero, es decir, nosotros como líderes de la sociedad podemos hacer muchas cosas por nuestros pacientes y debemos convencernos de nuestro papel. Y en el cuarto punto, yo diría que el papel, esta referencia que ustedes van a ver es de un journal de pediatría de la India del 2011, en donde hablaba, significaba de nuestro papel, yo diría que es del equipo de salud en general, que solamente estamos hechos para diagnosticar, sino estamos hechos para tratar, para escuchar y sobre todo para enseñar. Y el papel de nosotros ha sido tan fundamental que debemos seguir dignificando este punto. Con, yo hablaba con mi esposa que es pediatra y le decía que, y ustedes lo han vivido, o sea, en este momento la enfermedad respiratoria por los no está dando, primero porque están en confinamiento y los colegios no están, pero segundo, ¿cómo nos gustaría a nosotros que en el tiempo ya los adultos entendieran que el niño con tos no se lleva al colegio, que si yo estoy con tos en la casa me pongo tapabocas y me lavo las manos? ¿Y cómo nos gustaría que los niños que presentan bronquiolitis no se siguieran enfermando? Entonces, en ese contexto, eh, por eso les decía yo, el pediatra y el equipo de salud deben enseñar y debemos aprovechar todo lo que hemos aprendido en esta cuarentena para que siga siendo parte de las actividades que tenemos que hacer nosotros rutinariamente con los pacientes. Y definitivamente cada acto con los pacientes, cada acto con las familias, cada relación es mágica porque uno sabe esa familia o esas personas o esos niños que llegan a las consultas, cómo vienen. Entonces, en contexto, los invito a que vivamos nuestra profesión como artistas, esperando esa relación mágica y maravillosa con los pacientes, y que si nosotros los podemos ayudar a resolverlo, y que si no lo sabemos hacer, seamos sensatos y decir, no sé qué puedo hacer, pero voy a buscar una solución. Y esto lo agradecen tanto los pacientes y los niños, y más los niños con diversidad de capacidades. A nosotros en el grupo y con Germán nos gustaba mucho esta frase de la película de Pat Sands, que de pronto ustedes la han visto, en donde él nos invita, y la película es una invitación a que traemos personas y no enfermedades, porque con eso siempre vamos a iniciar nuestro papel de líderes y nuestro papel de acompañantes en este proceso. Y alguno de los artículos que escribimos con Germán en la revista Ciencia y Salud, que es el escenario natural para escribir de puricultura, terminamos hablando del papel del pediatra amoroso hoy y siempre, que es al que invito a ustedes hoy a llevarse como el equipo de salud amoroso
antes, ahora, pero siempre a partir de ahora. El mundo ha cambiado, el mundo a partir de la pandemia nos está planteando unos nuevos retos. Ya muchas cosas de las actividades sociales que vivíamos no se van a volver a hacer. Ahora nos va a tocar dar con un distanciamiento desde el punto de vista del contacto físico. Nos va a tocar aprender a hacer muchas cosas. Y esta es la invitación a que aprendamos y reconstruyamos con nuestra información y podamos construir un concepto. Esta imagen es del Día de la Concienciación, que han trabajado mucho los padres con niños con problemas de aprendizaje y problemas mentales, especialmente los niños con autismo. Estos padres nos han enseñado que la concienciación es a lo que los invito a ustedes hoy. No solamente es tomar conciencia, porque es decir, sí, los niños con discapacidad tienen un problema, sino a tomar conciencia y a generar una acción, y una acción para el cambio, porque es lo que tenemos que dejar en nuestro accionar diario y lo que tenemos que ofrecerle a los niños, a las familias y a nuestra profesión. Y no olvidar nuestro sentido humano, básicamente. Y yo he tenido días en que he estado con problemas que les he dicho a mis pacientes, hoy no voy a hablar mucho porque me siento mal, y mis pacientes entienden, y hay días que hablo por los codos, como ustedes se dan cuenta, y disfruto todo lo que puedo hacer por los niños y las niñas. Entonces, a esto los invito hoy, concienciar. Y pues, el punto, tenemos que eh, mira, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones si tenemos contactos con niños diversamente hábiles en este momento? Y aquí hay una frase de libro que tiene mi hija que se llama Ética de Fernando Sabater, en el cual encontré esta frase que me parece maravillosa. Tenemos que invitar a todos y hacer una reflexión personal de qué hacemos en nuestras vidas. Es decir, tenemos que invitar a las personas a hacer cambios. Y los cambios arrancan por nosotros, somos líderes de los procesos. Si a nosotros los pacientes nos ven tristes, deprimidos y con la energía baja, probablemente vamos a transmitir eso. Pero si nos ven con las ganas de hacer cosas, de entender qué está pasando, de poder, de poder innovar, porque es lo que nos va a tocar después de esta pandemia, nos genera innovación. Entonces, eso es lo que los invito yo a ustedes. Y para eso, recordarles que cada ser es diferente y cada familia es única. Y que las recetas de cocina no me funcionan con el niño con parálisis cerebral, porque muy probablemente el niño con Asperger va a tener una indicación diferente, o el niño con autismo, o los niños no pueden escuchar, o los niños con desintegraciones sensoriales. Entonces, a eso es a lo que yo les invito, a que mejoremos y llevemos nuestro discurso. En el grupo, y especialmente con Germán, nos gustó mucho esta definición de salud del doctor Alejandro Haddad, colombiano que vive en Canadá, donde él nos plantea que la salud no es que yo no tenga enfermedad, sino cómo puedo enfrentarme ante la vida y cómo puedo yo, todos los riesgos que tengo, cómo puedo hacerlas yo para poderme enfrentar. Este es un tema que nosotros podamos como sociedad, vamos a trabajar en cómo incentivar y en cómo esos cambios nos pueden hacer la vida mejor como comunidad y como personas. Yo pienso que las personas diversamente hábiles tienen que pasar de la adversidad a la creatividad, y a ellos les pasa eso porque ellos en su propuesta y nunca estaban esperando que tuvieran un niño con una habilidad diversa, y sin embargo hemos visto padres que son maravillosos en ese trabajo con ellos. La primera recomendación, y estuve revisando para esta conferencia, hay muchas organizaciones en Europa, en Italia, en España,
que hablan de los niños con discapacidad, cuáles son los pilares del acompañamiento en este proceso. Lo primero es contarles qué está pasando. El niño con autismo o el niño con parálisis cerebral te entienden porque tú hablas con tus gestos, tú hablas con tu boca, tú hablas con tu, con tu expresión, con tu forma de hacer las cosas. Entonces, eso es lo primero, contarles qué está pasando para que podamos empezar a construir un espacio sobre el cual podamos hacer las cosas que se vean este ampliamiento. El segundo es organizar actividades de acuerdo a lo que me toca hacer a mí como papá, al acompañamiento que me toca de pronto hacer con adultos mayores si lo tengo, con otros niños, y con el niño con habilidad diversa. Entonces es muy importante generar unas actividades para que lo pueda acompañar, porque estos niños habitualmente están en terapias y en otras cosas, y es muy importante que podamos generar ese espacio para que ellos entendamos con ellos, pero ya les hemos contado que estamos en una situación de cuarentena que nos está cambiando la vida. Es muy, todas las personas que nos están dando del tema eh, de las emociones y de validar las propias cuidador. Esta es una situación que es nueva para todos. Probablemente algunos grupos pequeños tuvieron algunos momentos de cuarentena, situaciones muy particulares, pero en este momento es el mundo en términos generales, el cual se está aislando y está esperando cuáles son las mejores acciones para podernos enfrentar ante lo que estamos haciendo. En ese contexto, validar emocionalmente lo que tiene el niño y lo que yo tengo es muy importante para poderlo acompañar, para no juzgar y para entender que también tienen derecho a manifestar su preocupación ante la situación que están viviendo. Las otras recomendaciones, si yo tengo elementos para hacer algunas de las terapias en su casa, por lo menos programar 1 o 2 veces a la semana, que es lo que están haciendo ahorita en terapia moderna con los niños con diversidad, poder hacer sus movimientos, sus balanceos, involucrar a la familia para poder hacer este tipo de actividades para que los niños puedan seguir trabajando y puedan seguir haciendo parte de su rehabilitación para que ellos se puedan mantener no buscando que la rehabilitación sea el proceso de sanador completamente, sino para que las distonías no aumenten, para que las pérdidas de masa muscular no se vayan a aumentar, para que los niños que están en una sola posición no vayan a hacer escaras. Digamos que eso es muy importante con los diversamente hábiles. Otra de las cosas maravillosas que encontré y es que con los niños es que se aburran. El movimiento es parte de la vida y creo que nos ha tocado a todos. De pronto encontrarnos con nosotros mismos, citarnos, cosa que nunca haríamos con el corre-corre del mundo moderno, y pensar un poco en esa parte interior. Y el aburrimiento es fundamental para que puedan hacer cosas y también lo recomiendan con los niños hábiles, diversamente hábiles. De pronto necesitan espacios de estar tranquilos, con música, una actividad menor, para que ellos puedan también sobrellevar este espacio en el cual estamos viviendo nosotros. La diversidad no solamente tenemos nosotros entendiéndolo en el tiempo, no solamente digamos que el grupo terminó entendiendo que no solamente eran los niños con una habilidad diversa, sino también encontramos otra diversidad como los padres con niños del mismo sexo que llegaban a nuestros consultorios para acompañarlos. Entonces nos tocó a nosotros empezar a ver el concepto y empezar a buscar cómo hacíamos ese proceso de acompañamiento. Y este es Germán, con algunos pacientes que de hecho ya se están viendo en España, en ese primer proceso de cómo hacíamos el acompañamiento. Eh,
la diversidad nos apasiona, la diversidad nos empodera, la diversidad nos llena y nos da una razón para poder hacer nuestro trabajo, nos da la posibilidad de seguir haciendo cosas maravillosas con nuestros pacientes en los controles de niño sano, pero también con los pacientes que tienen una condición de vida que les genera un reto. Y entonces esto nos hace crecer más como personas primero y como médicos. Entonces, en ese contexto, yo les invito a ustedes a que llenen sus corazones de diversidad, de colores, de muchos colores, para que podamos acompañar a los niños diversamente hábiles y a sus familias. Y aquí vuelve a aparecer Antonia, concepto de la vida, ella era un perro, y yo creo que después de mucho preguntarme por qué Antonia quería ser un perro, y de preguntarme y de hacer un análisis, y después de preguntarle a ella, y ella nunca me decía, sí, Ari, porque yo quiero ser un perro. Entonces, después de mucho encontrar, un día me encontré con esta respuesta. Quiero que ustedes vean el video. En la parte inferior va a salir un texto para que ustedes puedan ver las imágenes y puedan leer la información. Aquí vamos a ponerlo. Yo los quiero invitar a que puedan realizar sus sueños. Esta es la última vez que viajamos con mi amigo Germán. Veníamos de Cali y con Germán aprendí una frase que es de él, en la cual dice que los caminos están, pero uno tiene que caminar y soñar, no solamente que esté soñando con las cosas sin hacer nada. Eh, la invitación es a que podamos hacer cosas maravillosas por nuestro trabajo con los niños, con los adolescentes y con sus y que podamos hacer un cambio. Innovemos. Este mundo nos está planteando un reto nuevo y es el en general seguir trabajando porque las personas seamos solidarias, empáticas y podamos hacer cosas más por nuestros días. A la doctora Nubia le agradezco. Estos son profesores que hemos tenido tanto en la Universidad de Antioquia como el doctor Leal en la foto inferior, donde nosotros aprovechamos todos los espacios que tenemos para hablar de puericultura y del valor del niño en la sociedad y de nuestro papel como acompañantes y como esas personas que debemos ser los garantes de que los derechos de los niños se mantengan y que poco a poco vayamos bajando esas relaciones adultocéntricas con ellos. Y como decíamos en nuestro grupo de estudio en la Universidad Sanitas, pensamos que esto es una luz que nos ilumina y que nos puede generar un reto nuevo en el camino, y pensamos que la puericultura nos puede ayudar para toda la vida. Entonces, les agradezco de verdad inmensamente la invitación y a la doctora Nubia la deferencia con nosotros, y estoy atento si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que participar con alguna cosa. Muchísimas gracias.
Y doctor Botero, muchísimas gracias. Quisiera pedirle a los asistentes si a través del chat formulan sus preguntas, por favor. Bueno, yo quería reconocer en su intervención, doctor Botero, el elemento profundamente humano. Por supuesto que esta sensibilidad especial es más exigida en los pediatras por tratarse justamente de estos pequeños ciudadanos que tenemos que acompañar. Ha sido el interés de la Facultad de Medicina trabajar en pro del humanismo, del acercamiento. Usted lo dijo, no todos son medicamentos, no todos son intervenciones, particularmente el contacto humano y a veces la palabra puede mucho más en estas situaciones difíciles que tienen que enfrentar padres y cuidadores con los niños diversamente hábiles. Bueno, no hay por ahora formulación de preguntas. De nuevo, quiero darle mis agradecimientos por haber aceptado la invitación y hacernos el recuento muy vivencial de lo que es el Grupo de Puericultura de la Universidad Sanitas. Doctor Botero, muchísimas gracias. A los asistentes, nuestros agradecimientos por haber estado hoy en nuestro espacio y la invitación para la reunión de las 11 de la mañana de Mentes en Acción, desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas en el adulto mayor, de la doctora Judy Constanza Beltrán, que es una egresada del Departamento de la Comunicación Humana de nuestra facultad. A todos ustedes, mil gracias. Los invito a continuar en la sintonía cada mañana y en las 3 encuentros diarios de Salud UNAL contigo. Feliz día.